Libro de Apocalipsis, capítulo número 19. Apocalipsis, capítulo número 19. ¿Lo tenemos? Y leemos el texto bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 19. Verso número 1 al verso número 8. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaban sentados en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinado nuestro rostro, oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa hora te pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú nos bendigas por medio de esta enseñanza. Sénos propicio, oh Dios, háblanos conforme a tus misericordias y concédenos en esta noche el poder escuchar tu voz hablando a nuestro espíritu. Padre amado, rompe toda cadena de ligadura. Rompe, Padre amado, Señor, todo aquello que pudiera tenernos atados. Danos libertad para alabarte. Danos libertad para entender esta palabra y para ponerla por obra. Señor amado, conforme a la necesidad espiritual que cada uno de tus hijos, Señor amado, tiene, concédele en esta noche, Padre, la bendición de poder, Padre, tener de ti lo que han venido a buscar. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Apocalipsis, capítulo número 19, subtitulado dentro de la misma escritura como alabanza en el cielo. Verso número 1, entremos en la enseñanza. Después de esto, hablando el apóstol, recuerde, Juan, a quien se le está dando la revelación. Después de esto, oí una voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amados hermanos, en este texto hemos de encontrar esta expresión aleluya, en tres oportunidades.
Su significado, ¿sí?, se desprende básicamente de una alabanza, ¿sí?, al Señor. Es decir, alabado sea Dios o alabado sea el Señor Todopoderoso. Eso significa el término aleluya, alabanza hacia Dios. La Biblia dice en el versículo 1 que en el cielo se escucha una gran voz, pero unificada con una gran multitud. La Biblia menciona que es desde ahí donde sale un grito de emoción direccionado hacia nuestro Salvador. Dice el versículo número 1, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Si algo, si la iglesia, si algo los redimidos de Dios harán, si como una labor en el cielo, es alabar y bendecir, si al nuestro Dios Todopoderoso. Dicen muchos que desde la tierra se debería de ir practicando la alabanza a Dios como iglesia de Cristo en esta tierra. Y de hecho, cuando usted viene a la Escritura, acompáñeme por favor en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, capítulo número 148. Quiero compartir ese texto que tiene una gran bendición para nuestras vidas, referente a la alabanza que debe de ir perfeccionándose cada día en nuestros labios. A veces parece mentira, pero el alabar a Dios de una manera espontánea o de una manera, diríamos, sí, con actitud de gozo, a veces suele verse casi imposible en los labios de los cristianos. Pero Dios nos exhorta a alabarlo. Salmo 148, verso número 11 en adelante dice lo siguiente. Acompáñeme con la escritura. Si no tiene una Biblia, sí, preste, sí, o permítale usted, mi querido hermano, que está al lado de sí, de aquella persona, y compártale el texto bíblico. Salmo 148, verso 11 en adelante. Dice el Señor: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, ¿qué dice ahí? Los ancianos y los niños, ¿qué cosa tienen que hacer? ¿O a qué se los ha nombrado? Verso número 13. Alaben el nombre de Jehová. Amado hermano, el pueblo de Dios no puede enmudecer a la hora de alabar a su Señor. El pueblo de Dios debe de aflorar dentro de sí, de sus labios, aflorar alabanza a su Dios. La Biblia dice que si alguno está alegre, cante alabanzas. Y si está triste, ore al Señor para que podamos ser fortalecidos y seguir también alabándolo. No en vano el apóstol Pablo siempre en sus cartas escribía: estad siempre gozosos, aún en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Dice la Biblia en el verso número 13 del capítulo 148 de Salmos: alaben el nombre de Jehová. Recuerde, ¿a quiénes? A los reyes de la tierra, a los pueblos, jóvenes, doncellas, ancianos y niños. Verso 13: porque solo su nombre es enaltecido sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Y dice ese término final: aleluya también. Recuerde, ¿qué significa aleluya? Alabado sea el Señor. Amados hermanos, en el Salmo 150, ahí cercano al Salmo 148, adicionalmente, el texto también, sí, motiva la alabanza. Dice el Señor, verso 1 al 6, alabad a Dios, ¿en dónde? En su santuario. Es decir, ¿en dónde? Primer punto para arrancar, para poder alabar a Dios. Mire, ¿a dónde se le enseña a usted a leer y a escribir?
En la escuela. De hecho, es una plataforma. Sé que se lo practica en casa, pero en la escuela es donde se le da la pauta inicial para que usted aprenda a leer y a escribir. ¿A dónde usted debe de iniciar sus primeros pasos de práctica en la alabanza? ¿En dónde? En la iglesia, en su santuario. Desde aquí usted debe de ir, por así decirlo, ejerciendo la buena práctica de alabar a Dios. Si usted se siente acongojado, triste en el hogar, prenda así su radio, ponga su CD de alabanza y alabe el nombre de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si usted aprende a alabarlo, amado hermano, el gozo superará la tristeza. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Es decir, todo lo que Dios te ha permitido de alguna manera ver, apreciar y disfrutar en esta tierra debe de ser motivo también de alabanza para tu Dios. Todo cuanto Dios te ha permitido, mi amado hermano, sí, tener en esta tierra con su mano, su bendición, es motivo de alabanza. Tienes un pan sobre la mesa, alaba a Cristo. Tienes en el guardarropa todavía zapatos, pantalón y camisa, alaba a Cristo por eso. Tienes salud, alaba a Cristo. Estás enfermo, alábalo con mucha más gana, porque Dios es Dios en todo tiempo y Él es el motivo de nuestra alegría. La Biblia dice en el verso número 2, alabadle por sus proezas, es decir, sus milagros. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya también. Así, ¿cuántos pueden alabar el nombre de Dios? Vaya practicando. Abra su boca y no se avergüence de alabar a su Dios. La Escritura menciona que desde los cielos se da un motivo de alabanza a consecuencia de su Dios. El verso número 2 da la razón por la que el pueblo, sí, ha comenzado a alabar al Señor. Porque sus juicios, dice ahí, son verdaderos. Es decir, que en Él no hay cosa injusta o cosa falsa. Son verdaderos y justos. Pues ha juzgado, ¿a quién? A la gran ramera. Recuerde que esa gran ramera en el capítulo 18 estaba relacionada con quién específicamente. Con la gran Babilonia. Amén. La madre de todas las rameras. Eso ya ha sido motivo de estudio. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a toda la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 18 verso 20, mire lo que nos dice. Apocalipsis 18 verso 20. Nuevamente, alégrate sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre Babilonia. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Amado hermano, recuerda que la justicia del hombre no obra, sí, o no opera, o no hace obrar la justicia de Dios. Si has recibido males por parte de tu prójimo, amado, pon la otra mejilla. Si has recibido injusticias, aprende, mi querido hermano, sí, a ser manso y humilde de corazón. De quien tenemos ejemplo es nuestro Salvador, que mientras le vituperaban, mientras lo calumniaban, lo abofeteaban, Él, dice la Biblia, enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. El problema de muchos de nosotros es que medio algo nos hacen, enseguida también nosotros correspondemos de la misma manera. Amados hermanos, los hijos de Dios son hijos de paz. Amén.
quien obrará en su debido tiempo para pelear nuestras batallas será de Él, pero no nosotros. Si usted tiene algo, tiene una circunstancia, un dolor provocado por una injusticia, no obre en sus manos. Deje que la mano de Dios obre por usted. Aprenda a poner su causa en oración para que Dios sea el que pelee sus batallas. Porque el que se levante en contra de los hijos de Dios sabrá bien que se ha levantado contra Dios mismo. Él nos representa, amado hermano, pero debemos de confiar y poner esa carga en las manos de Dios. La Biblia dice en el verso número 2, en la parte final, Él ha vengado, Él es quien lleva la venganza. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Versículo número 3. ¿Qué es lo que Dios provoca en medio de esta mujer? Dice el verso 3. Otra vez dijeron, ¿quiénes? Los santos que estaban alabando. ¡Aleluya! Y el humo de ella, es decir, de la gran Babilonia, de la gran ciudad, sube por los siglos de los siglos. Acompáñeme al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 34. Isaías. Dice la escritura en Apocalipsis que el humo de ella sube, por los siglos de los siglos. Isaías capítulo 34. Verso número 8 al 10. ¿Lo tienen? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. ¿Quién pelea ese pleito? Nuestro Dios. Y sus arroyos se convertirán ¿en qué? En brea. Y su polvo en azufre. Y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Ese es el pago que Dios dará a la gran Babilonia. Retornemos por favor a Apocalipsis capítulo 19, verso número 4. Apocalipsis 19, verso número 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían también: amén. ¿Qué significa el término amén? Así sea, o así se ha establecido. Amén. Nuevamente, aleluya. ¿Quiénes son estos 24 ancianos y 4 seres vivientes? Si bien es cierto, ya fue motivo de estudio, simplemente veamos la referencia. Apocalipsis capítulo número 4. Apocalipsis capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 4. Apocalipsis 4, verso 4, y ahí nos vamos a ir saltando algunos versículos para ver los personajes de Apocalipsis 19. Y alrededor del trono, recuerde que aquí Juan estaba recibiendo la visión donde Dios estaba establecido en el cielo, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Muchos dicen que son 12 patriarcas del Antiguo, los cuales sobresalieron en el Antiguo Testamento
Y otros mencionan que a eso se le añade los 12 apóstoles de Jesús, también sentados en 12 tronos. Ahora, dice aún más: y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Verso 6, recuerde que había otro personaje también ahí. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aún más, ¿qué más nos dice el verso número 10 y 11 del mismo capítulo 4 de Apocalipsis? Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esos mismos ancianos que de manera inicial se postran y adoran a Dios, ahora en el capítulo 19, dándole también agradecimiento por el juicio llevado de Dios en Babilonia, nuevamente en el versículo número 4 del capítulo 19 de Apocalipsis, mencionan que esos 24 ancianos con los 4 seres vivientes se postran en tierra y adoran a Dios, diciéndole: amén, aleluya. Verso número 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. ¿Quiénes? Todos sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Recuerde, debe de haber en nuestros labios motivo de alabanza. Amén. Alabanza no es solo cantar. Alabanza no solamente es entonar canciones. Alabar a Dios es un complemento de lo que se hace con el cuerpo, unificándolo con el cántico. Es decir, una vida en obediencia que alaba a Dios es un grato olor, un perfume fragante, es decir, que Dios recibe como, amado hermano, como un sacrificio vivo, sí, de cada uno de sus hijos. Una alabanza que salga de nuestros labios con una vida desordenada, con una vida sumergida en el pecado, es, amado hermano, olor de muerte para nuestro Dios. Imaginémonos que en casa su marido le lleve una serenata en el día de su cumpleaños. Sí, y él también agarre el micrófono y se ponga a cantar con los contratados. Pero, oh sorpresa, en ese día le canta, pero en la mañana sí, de ese mismo día le dio un maltrato, le dio golpe y la trató como una basura. Pregunto, ¿usted recibirá el cántico que le pueda llevar en la madrugada? ¿Podrá recibir con agrado de pronto en el Día de las Madres? Sí, de pronto de sus hijos que no la han estimado para nada, nunca le ayudan, se desaparecen todo el año y un día al año se acuerdan de que usted vive. ¿Recibirá usted con agrado esa alabanza, ese cántico? Sin duda alguna que no. Así también nuestro Dios, Él recibe alabanza de parte de quienes, dice la Biblia, versículo número 5, alabad a Dios todos sus siervos. Y dice el verso número 5, los que le teméis. Es decir, mi amado hermano, los que no le ofenden a Dios, los que no hacen poner triste al Espíritu Santo, los que hacen la voluntad de su Padre Celestial. Ellos, amado hermano, pueden sin impedimento alguno hablar, entonar alabanzas y exaltar el nombre de Dios. ¿Qué hacer para que la alabanza no tenga impedimento? Acerquémonos ante el trono de la gracia, pidamos perdón si le hemos ofendido y una vez
justificados por la sangre de Cristo, ahí sí, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice el Señor, verso número 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Eso se refiere en cuanto a jerarquía, no tanto de adultos y niños, sino más bien reyes, sí, y pueblos todos. Verso número 6. Y oí como la voz de una gran, dice ahí, multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué dice ese término ahí o esa expresión? Nuestro Dios todopoderoso, ¿qué cosa? Reina. Eso significa, mi amado hermano, que el reino de Dios está permanentemente en medio de nosotros. A Jesús sí se le preguntaba referente a esto, ¿cuándo? Sí, Dios pondrá o ejercerá su dominio en esta tierra. Y amado hermano, el mensaje del Señor fue para ellos que el reino de Dios ya se había acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Desde cuándo se ha acercado el reino de Dios? Desde que, amado hermano, nosotros le hemos permitido a Cristo que Él gobierne nuestras vidas. Cada alma que le permite a su rey que lo gobierne es el reino de Dios obrando o estando en plena acción en medio de su iglesia, en medio de sus hijos. Cada hombre que recibe a Cristo le da apertura de gracia para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. La Escritura menciona en cuanto a esa voluntad lo siguiente. Acompáñeme por favor al libro de Mateo. Capítulo número 6. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Verso número 9 al 10. Vosotros pues, hablando Jesús a los suyos, oraréis o pediréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado o santo o consagrado sea tu nombre. Venga, dice, pero ahí quiero llegar. Venga, ¿qué cosa? Tu reino, porque el reino de Dios no es que ha terminado, sino que si permanece. Pero ¿qué dice el Señor en esa invocación de oración? Que ese reino que está establecido venga. ¿Cómo viene ese reino? Cuando le damos lugar o apertura a Cristo. Cada hombre, cada mujer que logra abrir su corazón permite que el reino de Dios se establezca en su vida. Venga tu reino. ¿De qué manera? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿en medio de quiénes se va a hacer la voluntad de nuestro Dios? En medio de sus hijos. Amén. Retornando a Apocalipsis capítulo número 19, versículo número 6, recuerde en la parte final. Ellos decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Versículo número 7. Algo va a suceder. Gocémonos y alegrémonos. Recuerde, ¿qué nos demanda el Señor? Gozo y alegría. Ahora, yo sé que en medio de las tribulaciones lo que menos uno está es gozoso y alegre. Pero recuerde, amado hermano, que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Ahora, no digo por esto que cada vez que usted se enferma va a salir a bailar o va a salir de pronto, sí, a celebrarlo en el mundo.
el gozo que Dios nos da no es como el gozo de este mundo. O por lo menos sus deleites no son comparables con los deleites de este mundo. La Biblia cuando nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, es porque algo va a suceder. Algo sí se va a llevar a cabo en el cielo. Dice el verso 7, porque han llegado las bodas del Cordero. Ahora, usted sí ha experimentado una boda. Primer punto, dentro de una boda, para que ésta se lleve a cabo, debe de haber algo. Para que pueda concretarse una boda, debe de haber, ¿qué cosa? Un novio y una novia. Y a ambos los une un vínculo, el amor. Amén. El amor. Si no existiera amor, entonces, ¿para qué unir a un novio con una novia? O a un hombre con una mujer. Ahora, Dios creó el vínculo del amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios creó el vínculo y los que aceptaron ese amor por medio de la salvación, entonces también participarán, sí, dentro de esa boda. La Biblia dice en el verso número 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas. ¿De quién? Del Cordero. Cuando se habla del Cordero, ¿sí? ¿Qué se nos puede venir a la mente? Bueno, vayamos a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor, ¿sí?, al respecto, referente al Cordero. Vayamos a los evangelios. Nos dice el Señor. En el evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. El último evangelio. ¿Lo tiene? Cuando hablamos del Cordero, ¿de quién hablamos? El siguiente día, dice el texto, Juan 1, verso 29. El siguiente día vio Juan, es decir, Juan el Bautista. ¿A quién vio? A Jesús, que venía a él y dijo, he aquí, hablando de quién, de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Más adelante, verso 35 del mismo capítulo, verso 35 y 36. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a quién, a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora recuerde, ya tenemos identificado a quién dentro de esas bodas. ¿A quién? Al novio. ¿Quién es el novio? ¿Quién? Jesús, el Cordero de Dios. Volvamos nuevamente, por favor, a Apocalipsis, capítulo 19, versículo número 7. Gocémonos y alegrémonos, dice ahí, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio, el sustituto
de aquellos becerros que antes se podían sacrificar para ocultar los pecados del hombre. Ahora, pero como en una boda deben de haber dos personajes, ya tenemos identificado al novio, falta ahora ¿quién? La novia. ¿Quién es la novia? Dice el verso número 7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, dice ahí, se ha preparado. Esa esposa no apareció en el altar de la noche a la mañana. Esa esposa, no fue simplemente invitada al azar o a su suerte. La Biblia dice que esa esposa está ahí con el Cordero porque ¿qué cosa? Se ha preparado. Eso significa, mi amado hermano, que esta novia tuvo todo el tiempo para poder alistarse, para ser digna novia de su novio. ¿Quién es esa novia? Vayamos por favor a las cartas del apóstol Pablo y veamos qué nos dice el Señor. En el libro de los Efesios, ¿lo tienen? Capítulo número 5, Efesios, capítulo número 5. Carta a los Efesios, capítulo número 5. ¿Ya lo encontró? Verso número 22 en adelante. Las casadas, aun cuando no voy a hablar de esto en profundidad, solamente voy a extraer la analogía o la comparación de quién es la novia. Dice el verso 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como dice ahí, como al Señor. Recuerde esta comparación que hace Pablo, juntamente para con la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, dice ahí, es cabeza ¿de quién? De la iglesia. La cual, que dice que es la iglesia para Cristo, es su cuerpo. Ahora usted sabe por la escritura en el libro del Génesis que cuando el hombre se une a su mujer, ¿qué cosas forman ahora? Un solo cuerpo. Verso número 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué cosa? En todo. Ahora, ¿quién es la novia? La iglesia. Pero esa iglesia, recuerde, está dirigida ¿por quién? Por la cabeza que es Cristo. ¿Cómo el Señor dirige a esa iglesia? El verso número 25 lo dice, y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres. Recuerda, ¿qué es lo que unía al novio con la novia? Hay un vínculo, el amor. El amor es el vínculo por el cual dos seres pueden unirse. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo el marido por ella o por esa iglesia, por su mujer? ¿Qué es lo que hizo? Así dice, así mismo, ¿verdad? Versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué lo hizo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela ¿a quién? Mucha gente tiene, lo que merece.
Muchos maridos se quejan de sus mujeres, o muchas mujeres se quejan de sus maridos. Pero, amado hermano, tienen muchas veces lo que se merecen. Porque a la verdad, muchos se han equivocado a la hora de escoger a sus parejas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos da la novia o nos da el novio, sí, conforme a su voluntad, lo que Dios da no añade tristeza. Pero cuando uno se equivoca al tomar a alguien por esposo, por esposa, entonces su vida se vuelve un calvario. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué hago? Si ya me casé con alguien que a la verdad ahora entiendo, ya no es para mí, dicen ellos, dicen muchos de ellos. Amados hermanos, recuerde que ahora en Cristo a usted le toca doblar rodilla y le toca orar y pagar el precio. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque nuestras acciones tienen también consecuencias. Si usted todavía no toma esa importante decisión, recuerde, sí, que es Cristo el que debe de elegir a su pareja. Pero eso es otro tema. Verso número 26. El Señor ha hecho con la iglesia de acuerdo, lo testifica en este verso, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que es su palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿De qué manera? ¿Cómo se presentó esa iglesia? Dice que en la boda del Cordero la iglesia está ahí porque está preparada. ¿Cómo está preparada? Verso 27. Ahí lo dice. Una iglesia, ¿qué cosa? Gloriosa. La gloria, ¿cómo se la alcanza? ¿Con cobardía? ¿Con insensatez? ¿O con esfuerzo y dedicación? Es decir, que para poder alcanzar la gloria, hoy un deportista, por ejemplo, para poder alcanzar la medalla, la de oro, ¿qué ha hecho para poder estar frente a ese podium recibiendo la recompensa? Se ha preparado, ¿verdad? Mucha gente, mire que hay olimpiadas cada 4 años, ¿verdad? Las olimpiadas que son muchas veces, diríamos, los centros de atención de todo gran deportista. Pero en esos 4 años, ellos antes de ir a las olimpiadas se han preparado previamente a eso. Sí, han tenido una dieta severa, han tenido un estricto control en cuanto a sus normas dependiendo obviamente de la línea del deporte que han elegido, sí, de la práctica y del desempeño. Sí, estos se han desgastado día a día para poder llegar a ese lugar. Nadie gana, la medalla de oro simplemente porque dijo un día, ay, no tengo nada que hacer, me voy para las olimpiadas a traerme una medalla. Se han preparado, han luchado, se han esforzado, amado hermano, han dejado todo lo que les gustaba a un lado para dedicarse a su gran objetivo. La iglesia de Cristo ha de hacer también lo mismo para presentarse a su novio como una iglesia gloriosa. Cuando tiene que elegir entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, para tener la gloria, dicen, me voy por las cosas de Dios porque me estoy preparando no para unas olimpiadas, sino para las bodas del Cordero con mi novio, con Cristo Jesús, el que me redimió de todo mi pecado. Mientras el mundo se divierte y está, amado hermano, sí, de largo a largo de sonrisa, la iglesia está buscando, clamando y está intercediendo, preparando su caminar para el altar. ¿Cómo más la ha presentado? Gloriosa. ¿De qué manera? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, que la novia se cuida para no contaminarse. No se deja manosear la novia. La novia, cualquier propuesta indecente, le dice no, porque yo ya tengo, ¿qué cosa? Yo ya tengo un novio, estoy comprometida, estoy pedida para bodas. ¿Sí? Si usted está pedida para bodas, sus ojos son solamente ¿para quién? Para el novio, ¿verdad? Pueden haber muchos que la piropeen,
Pueden haber muchas palabras suaves e invitaciones, pero como ella sabe que está pedida, ella se reserva y solo tiene oídos, sí, y ojos ¿para quién? Para su novio. Amada iglesia, cuando el mundo te silba, cuando el mundo te galanea, sí, ¿para quién está tu vista? ¿Para quién están tus oídos? ¿Para el mundo o para tu novio? ¿Ah? Cuando te pones los audífonos en las orejas, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para el mundo o para tu novio? Cuando te metes al internet, ¿para quiénes son tus ojos? ¿Para el novio o para el mundo? Cuando prendes el televisor y te quedas horas de horas, ¿para quién es? ¿Para el mundo o para el novio? Oiga, se fueron los amén. Se fue el gozo, ¿verdad? Y los cánticos y el alegrémonos y gocémonos porque las bodas del Cordero han llegado. ¿Dónde está? Recuerda, la iglesia está ahí porque se ha preparado. ¿Cuántos se están preparando? ¿Ah? ¿Cuántos están forjando? Sí, ese caminar hacia el altar. Recuerda, Cristo no vendrá a tomar una novia que no le pertenece. Cristo vendrá a tomarse, dice la Biblia, ¿a quién? Así. ¿Por qué así mismo? Porque la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Si quieres estar en el altar, quieres estar con el novio, tienes que consagrarte a tu novio. Amén. Tienes que buscarlo. Recuerda que una relación se fomenta en el vínculo perfecto del amor. Pero para poder amar al novio, usted tiene que hablar con el novio, ¿verdad que sí? ¿Cómo usted llega a apreciar al novio? ¿Cómo usted llega a conocerlo? Cuando usted ya se sienta con él y comienza a conocerlo, comienza a hablar con el novio. El problema es que la novia, que es la iglesia, no habla con el novio. ¿Por qué? Porque la novia no ora. Amén. Ay, quiero irme con el novio. ¿Cómo se llama tu novio? No sé, pero me quiero ir con él. ¿Verdad? Quieren la boda, pero no quieren hablar con el novio. Amado hermano, o usted fue mudo al altar. Usted no fue así al altar. Algunos dicen los muchachos, las parlamentearon años. Le endulzaron las orejas por años para llevarla al altar, ¿verdad que sí? Fastidiaba el novio, ¿verdad que sí? Usted estaba durmiendo y una llamada, ay, otra vez, ¿verdad? Estaban sentaditos ahí, habla y habla de lo mismo, pero no importa, lo importante es que estaban ahí. Hablando del mismo tema, el arroz con huevo frito de toda la semana, pero ese era el tema, pero estaba el novio, estaba la novia ahí. Y se conocían, y ahí comenzaron a entablar una relación. Y en cada conversación, en cada mirada, en cada apretón de manos, usted estaba fomentando el vínculo perfecto del amor. Pero la iglesia en la actualidad no habla con Dios, no habla con su novio, no le toma de sus manos, no se arrodilla, no se postra, no se levanta en la madrugada, pero quiere irse con el novio, pero no intima con el novio. La iglesia está ahí porque se ha preparado. Si la novia no está preparada, amado hermano, la novia se queda y se irán los que sí están preparados para las bodas del Cordero. Alaba que Cristo vive. Amén. Oiga, está bonito este asunto. Apocalipsis 19. Recuerda, y a ella, dice ahora el verso 8, se le ha, óigalo bien, no se lo merece, pero se le ha concedido. ¿Quién de nosotros nos merecemos a ese novio? Todo ha sido por su gracia. Por su gracia. Sí.
Aquí nadie es guapo para decirle al Señor, Señor, porque soy guapo estoy acá. No, no. Nadie, así seas, sí, así tengas apariencia física de artista de cine. Amén. O así seas el más de pronto indeseable para ti mismo ante tus propios ojos. Nadie es digno de estar con Cristo. Él nos ha concedido esa virtud. Él nos ha dado, sí, esa misericordia, esa merced. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? ¿Por qué se le ha dado esa dignidad? El mismo texto lo dice. Porque el lino fino es o son las, ¿qué cosa? Y aquí es donde cae otra vez la iglesia. ¿Qué cosa es lo que es el lino fino? Las que dice, lea ese término. Las que, no oigo. ¿Qué dice ahí? Las acciones. ¿Qué cosas son? Las acciones. Eso en buen término son los frutos. Los frutos. Ay, hermano, tengo el sentir de ir a predicar, pero nunca predica. Y quiere estar de lino fino. Negativo, dice. A Dios no lo podemos cuentear. Las acciones, lo que se hace con el cuerpo, no lo que se piensa con la mente. Ay, quiero ofrendar, pero nunca ofrenda. Quiero leer la Biblia, pero nunca la lee. Ay, tengo un sentir de orar y está roncando. Yo ya he hablado acerca de esto. Es como que un hombre se levante en la mañana, abre la nevera, ve que no hay ni agua helada. No, y solamente diga en la mañana, ay, quiero ganar hoy harta plata, pero se queda acostado en la hamaca. A la hora de la hora va a llegar la hora del almuerzo, ¿verdad? O del desayuno, almuerzo y merienda, y lo que va a haber en la mesa es absolutamente nada. Con los deseos el reino de Dios no camina. Con las buenas intenciones, oiga, dicen muchos, no lo he comprobado, ni lo quiero comprobar, pero dicen muchos que del infierno está llena de gente de buenas intenciones. Amados hermanos, la Escritura nos alerta y nos dice que si esa novia está con el novio, preparada y lista, vestida, ¿qué dice la Biblia? De lino finísimo, lino blanco, resplandeciente, para subir al altar con su novio, se le ha concedido que se vista de una manera tan gloriosa. Es porque el Señor le ha concedido tal vestidura por sus acciones, no por sus buenos deseos, no por sus buenos de pronto sentimientos, ni por sus buenas intenciones, sino por sus acciones. Acompáñame a la carta de Santiago antes de que me apedree el pueblo. Santiago. ¿A cuánto les está gustando la novia? ¿Cómo debe? ¿Cuántos querrán ser novia luego de esto? Carta de Santiago. Capítulo 2. Hay quienes solo por la fe nomás hacen todo. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Verso 14 en adelante. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a los hermanos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son hermanos aquí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, ojo, dice
de labios, que tiene fe y no tiene, ¿qué cosa? No tiene, es decir, pruebas o evidencias de aquello de lo cual dice que tiene. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe llevarte al altar? Ah, yo tengo la fe de que me voy con Cristo. Y está bien dormido a la hora de ir a predicar. O está metido en los negocios del mundo a la hora de cumplir sus responsabilidades como hijo de Dios. Amén. Y si un hermano, y aquí va un ejemplo, primero da la pauta y luego va un ejemplo para reforzar la enseñanza. Si un hermano o una hermana están desnudos, dice ahí, es decir, que no tienen que ponerse y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, de la papa, y alguno de vosotros, es decir, algún hermano le dice a ese hombre o a esa familia, id en paz. Ahora pregunto, ¿usted puede ir en paz sin la cobertura, sí, de un abrigo y sin la comida en un estómago? ¿Podrá ir en paz usted? ¿Usted se va tranquilo a trabajar cuando sabe que no ha dejado lo suficiente para el almuerzo? ¿Usted va en paz? ¿Ah? ¿Cuántos les ha tocado regresar, conseguir, prestar de donde sea y regresar y dejar, mija, aquí está, para que haga aunque sea un arroz con huevo frito y otra vez corre otra vez para el trabajo? ¿Cuántos han actuado así? Amén. Y si un hermano tiene necesidad, recuerde, verso número 16, y alguno de vosotros le dice, otra vez, solamente de boca, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará que se lo hayas dicho? Ay, hermano, dice, hermano, estoy necesitado. Venga, hermano, quiero orar por usted. Y la oración debe de ir acompañada con, ¿por qué está vestida así esta mujer? Esta novia. Por las acciones, no por los deseos. No en sí mismo por las buenas intenciones, sino las acciones. Dice aún más el texto. Así también la fe, si no tiene, óyelo bien, la fe, si no tiene obras, es, ¿qué cosa? Hermano, usted puede orar todos los días, aplaudo su búsqueda, pero si usted ora y no predica, es muerta la obra. Si usted ora y no lee la Biblia, es muerta la obra. Si usted ora y no ayuda a su prójimo, la obra es muerta. Tanto la obra de la fe como las obras en sí mismo, porque no las produce. Es como que usted doble su rodilla en la casa y dígale, Señor, sí, te estoy pidiendo para que hoy yo pueda cocinar, para que pueda hacer una rica menestra, una rica ensalada, sí, para poder hacer un exquisito caldo de bola, y le da todo el menú, y ora, y ora, y ora, y ora, sí, va en la hora del almuerzo, sigue orando, cae la merienda, sigue orando, y sus muchachos muertos de hambre, sí, golpeándole la mesa, mamá, para de orar, y pongo un plato de comida en esta mesa. Señor, que se salven en África, que se salven en Bastión, que se salven en muchos lotes, que se salven, pero siguen metidos en sus cosas y no en la obra de Cristo Jesús. Alaba que Cristo vive. La novia, ¿dónde está la novia? Hay una boda. Amén. Ya cortamos, creo, con la novia. La novia dice, no me conviene, busco otro novio. Este novio es muy exigente. Sí, amado hermano, es verdad. Porque a mi Cristo le gusta cosechar donde Él no ha sembrado. Y a la novia, de acuerdo a la Biblia, se le ordena ir
a donde el Señor no ha ido. Amén. Amada novia del Señor. Oiga, se fueron los amén hace rato. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Alguno me dirá, dice el verso 18, tú tienes fe. Y otro podría decir, yo tengo obras. Muéstrame tu fe. ¿De qué manera? Santiago desafía a la iglesia y dice, ¿tienes fe? A ver, muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, ¿tienes fe? Perfecto. Muéstramela pero sin las obras. ¿Cómo poder demostrar algo de palabras solamente? Imagínese, usted, si su esposa le dice a usted, demuéstrame que me amas, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Le habla nomás? ¿O se lo demuestra? Tiene que haber una evidencia, una prueba fehaciente de que lo que usted le dice va acompañado con lo que usted hace. Mi amor, yo te amo porque me quedo junto a la tina de ropa ayudándote a lavar. Amén. Amén. Es que debe de haber una, ¿qué cosa? Una acción. Mija, yo la amo porque me levanto sí a la madrugada a atender a los muchachos porque usted se acostó bien cansada. Tiene que haber una acción. Amén. Oiga, hace rato que el culto terminó. Hasta ahí nomás llego. Termino, Apocalipsis capítulo 19. Terminemos con esto. Y a ella, dice el verso 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, léalo, por eso se lo hice repetir, léalo, ¿qué dice? Es las acciones, pero no cualquier acción, ahí dice acciones, ¿qué cosa? Y no es cualquier justicia. Es solamente porque, ojo, a los ojos de uno, ciertas cosas nos parecen justas. No son las acciones de tu justicia, sino las acciones de la justicia de Dios. ¿No ve que hay mucha gente que dice, ay, yo no doy el diezmo porque yo mejor lo hago directamente con el pobre? O sea, a su ojo, esa acción justa es lo que le hace complacer a Dios. Y eso es lo que Dios no ha mandado. Una cosa son tu manera de ver las acciones justas y otras es las acciones justas que Dios ha establecido para su iglesia. Amén. Hay quienes no se congregan porque a su acción justa dicen, yo aquí en mi casa nomás. Y no se congregan. Dice, aquí nomás. Desde la casa me edifico. Ya el Señor sabe, claro, el Señor sabe que eres ocioso, claro que sabe. Y dice ahí, acciones justas, y no de cualquiera tampoco, sino de quienes. Porque las acciones que tú haces, aun cuando las hagas conforme a la justicia de Dios, si no viene de una vida santa, tampoco tienen valor. Tú puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes venir a predicar, puedes poner tu cuerpo en sacrificio vivo, pero si hay pecado, nada sirve. Porque la novia tiene que estar blanca, limpia, resplandeciente para poder participar de qué cosa, de algo que va a suceder de acuerdo a lo que se describe, la cena de la boda del Cordero. ¿Qué significa todo eso? El próximo día viernes lo estaremos meditando, si así el Señor lo permite. Mientras tanto, sí, recuerda lo que se ha repetido en reiteradas oportunidades. Aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios Todopoderoso. Ahora sí, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. A Él toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, porque a Él le pertenece. Amén. Bien, mis amados hermanos, sí.
Con nosotros continúa con la dirección del culto nuestra hermana, sí, en esta hora.